Para iniciar tengo un dato. Para los que somos papás, hace poco el Mineduc, entre otras evaluaciones, envió una encuesta socioemocional precisamente para ver cómo estaba la salud emocional de nuestros niños y jóvenes. Y dentro de los datos que arrojaron es que 7 de cada 10 niños tuvo problema para expresar sus emociones. Desde tu experiencia, ¿es como normal que a los niños les cueste, primero que todo, reconocer lo que les está pasando y después comunicarlo? En el fondo, poder tener la capacidad de entender lo que les está pasando como para responder una encuesta. Es difícil para los adultos. Para nosotros como adultos es súper difícil reconocer cuando tenemos emociones que precisamente no son agradables. Porque es fácil reconocer, estoy tan contenta, estoy tan feliz, eso es fácil. Pero las emociones que son más complejas son difíciles de reconocer. En verdad, como que siento yo que esta era digital como que ha hecho que en vez de sentirnos como más seguros para poder contactarnos con los demás, nos sentimos como mucho más aislados. Los niños, por ejemplo, lo que en general me cuentan y lo que veo es que los niños en clase no prenden sus cámaras, tienen mucho miedo de expresar, de que los vean, y ya en tempranas edades, estamos hablando 8 años, ya, segundo básico, tercero básico, ya los niños ya como que no quieren que los vean. Eso es lo que tú me comentabas el otro día como efecto espejo o un concepto así, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que los niños a partir de los 10 años empiezan a construir una identidad. Esto es súper sutil, es súper leve. Empiezan a identificarse o a querer identificarse ya no tanto con la figura de los papás, sino que con la figura de sus pares, ¿ya? Claro. Entonces, al identificarse con la figura de sus pares, necesitan este referente. Entonces, el efecto que tiene el espejo es como en el fondo cómo me ven los demás, tiene mucho que ver con cómo yo soy, o quién quiero ser. Entonces, si los demás me ven como perno, como, no sé, perkin, como dicen los niños ahora, loser, no sé, yo me siento así. ¿Cachai? Entonces, eso es lo complejo, que los niños, al no tener muchos referentes, al estar más aislados, sienten mucho más este efecto, porque lo ven. O sea, en este minuto, por ejemplo, nosotros estamos hablando y nos estamos mirando. Claro. Entonces uno dice, chuta, hoy como que me veo chascona, o sabes qué, pucha, no sé, como que, no sé, quizá no me veo con mucho brillo. Todas esas cosas. Puede ser que en el caso de ellos, cuando prenden la cámara, se fijan mucho en este espejo, ¿cierto? Cómo me veo, porque finalmente es cómo me ve el otro, más que en la conversación en sí. Y empiezo a olvidarme el contenido, empiezo a escuchar mi voz, ¡ay, qué horrible mi voz! Hoy lo que puede preguntar es estúpido. Alguien tiene una duda, si eso nos pasaba, si le pasa eso a los niños en la sala de clases, ahora es mucho más fuerte este efecto de lo que ocurre, el efecto espejo. Más aún cuando estamos súper frágiles, porque estamos construyendo una identidad. Todavía estamos probando quién somos, para dónde vamos. Entonces, y un proceso largo, en el fondo se extiende durante toda la adolescencia, sí, y quizás los primeros años de la adultez. En el fondo, terminar de entender quiénes somos. Sí. Le contesto a Francisco que quiere hacer una consulta, que la escriba, no hay problema. Y es heavy porque hay otra encuesta de Educación 2020, que también quiso analizar y entender un poco lo que les pasaba a los niños y jóvenes de nuestro país, y la mayoría de los jóvenes indicó sentimientos y emociones que van más para el lado negativo que positivo. Por ejemplo, 63% dijo que se sentía aburrido, 41% ansioso o estresado, y un 35% molesto o frustrado. En el fondo, no vemos acá un sentimiento de alegría, de satisfacción, son como muchas emociones que rayan más en lo negativo que en lo positivo. ¿Eso es normal? ¿Podemos normalizarlo? O sea, eso es lo que están viviendo nuestros niños, ¿ya? En verdad, el efecto que ha tenido el aislamiento social, producto de la pandemia, es devastador en la salud mental de los niños y de nuestros jóvenes. Entonces es muy posible que
incluso estos números no sean los que realmente Claro, porque la sean tan muestra también fidedignos. es acotada. Sí. Y por lo mismo que decía, es la otra encuesta, que los niños muchas veces los niños no reconocen sus propias emociones negativas y más bien como que las actúan, ¿cachai? La expresan de otras maneras, no como nosotros, ay, estoy tan cansada, o estoy tan aburrida, o ay, me tiene tan enojada esto. Uno por lo menos ya como que lo verbaliza, lo reconoce, pero Claro. en los niños es algo mucho, sobre todo menores de preescolares no reconocen, y para qué decir entre los menos de los 10 es como complejo, no es tan simple tan llegar y como decir, uy, estoy tan aburrido. Claro, lo dicen, pero no sé si están tan conscientes de eso. Y en este contexto donde les cuesta como verbalizar lo que les pasa, a diferencia de uno que tiene la capacidad para hacerlo, es importante poder hacerlo, y si es así, ¿de qué manera los podemos ayudar a que logren comunicarlo como tal, como aburrimiento, como estrés o lo que puedan estar sintiendo? Uh-huh. Bueno, los niños tienen dos formas como en general de reaccionar. En realidad vamos a hablar lo que tiene que ver con los vínculos de apego, ¿ya? Esto es clave. El desarrollo afectivo tiene mucho que ver con el vínculo de apego. Por ejemplo, si tú tienes un vínculo seguro, tú vas a poder expresar tus emociones, vas a sentirte seguro para expresar tus emociones positivas y negativas, buscar ayuda, y vas a estar más capacitado para enfrentar las dificultades. Si tú eres un niño que normalmente tu mamá tuvo un vínculo contigo que es como quizás más ambivalente. ¿Y qué significa ambivalente? Que es una mamá que quizás a momentos sí es receptiva y a momentos no. Entonces la típica mamá que, por ejemplo, le va a decir al niño, ay, mi amor, mira, anda al baño porque hay un juguete en el baño. En la pieza anda a buscar la pelota y para que juguemos. Y el niño va corriendo a buscar la pelota y ella se va al trabajo. Entonces, ¿qué representa el niño? Que la mamá no dice la verdad, que la mamá en el fondo no es confiable. Entonces, ¿qué ocurre? Que construye un modelo donde el mundo no es confiable. Entonces son esos típicos niñitos que están y lloran y le hacen la pataleta a la mamá, ¿cachai? Y lloran, porque en el fondo saben que la única cosa es verla, tocarla, porque si no, puede que la mamá no esté, ¿cachai? Entonces no se genera una estructura de seguridad. Sobre eso mismo me detengo ahí porque tú tomaste o diste como en una clave también. Los niños uno les puede decir 1000 cosas, pero finalmente aprenden más con el ejemplo. Entonces, probablemente cómo nosotros reaccionamos frente a determinadas situaciones es el modelo que ellos van a seguir cuando se enfrenten a una situación parecida. Y desde ahí preguntarte en el fondo de qué manera podemos trabajar nosotros como papás en este contexto de pandemia, que también para los adultos, lo decíamos al inicio, ha sido súper desgastante, también una mochila emocional súper pesada, y que muchas veces explotamos por distintas razones. Y el niño ve cuando explotamos. Entonces, desde ahí, ¿cómo lograr no ser un mal ejemplo para nuestros hijos? Bueno, yo como que creo que igual acá estamos un poco pensando un poquito bajo la lógica como que estar mal significa descontrolarme, significa así como colapsar. Y creo yo que esa es una manera de ver las cosas que no tenemos que llegar primero hasta ese punto. El punto de que así como que hacemos nosotros le llamamos acting out, se llama, que es como conducta fuera de contexto, así como de repente tú vas en el auto y aceleráis y pasa a alguien y te tira el auto encima. ¿Ya? Eso es un acting out, o sea, es una conducta totalmente fuera de contexto, porque ya está bien, quizás no manejaste muy bien, quizás cometiste un error, pero para que te tiren el auto encima y arriesguen su vida, y tu vida es como demasiado, ¿cachai? Como claro. Que es totalmente fuera de contexto. Entonces, primero entender que normalmente, ¿por qué llegamos a eso? A ese, digamos, entre comillas, como tú dices, como mal ejemplo,
es porque quizás tampoco hemos pasado muchas señales y que las hemos pasado y las hemos como en el fondo no las hemos tomado en cuenta. Exactamente, las hemos ignorado. Entonces creo yo que acá es súper importante bajar la mochila. Los papás tenemos que bajar nuestra mochila de todas las cosas que realmente para nosotros son realmente importantes. Y eso yo creo que ha sido como súper... va a ser como la enseñanza que vamos a tener ahora. ¿Qué es lo importante? Realmente es importante tener, ir tantas veces al mall. A veces es tan importante que la casa esté perfectamente ordenada, es tan importante que todas las tareas se hagan, es tan importante, o sea, ¿qué es importante? Yo diría, a ver, en este caso, ¿qué es importante? Primero poner atención a que cuando estamos muy cansados tenemos que descansar. Y ahí día, exactamente, poner un orden en las cosas, priorizar, saber qué es primero, qué es lo más importante. No la voy a poder hacer todo porque principalmente las mamás ahora están a cargo, tienen que trabajar, tienen que hacerse cargo de la casa, tienen que hacerse cargo de la educación, o sea, la casa se transformó en gimnasio, hogar, sí, escuela, jardín, colegio, claro. Hasta como en la clínica también, porque los niños ahora uno hace telemedicina. Entonces, claro, entonces eso es demasiado. Entonces, y con respecto a las edades, te quería preguntar, porque nosotros englobamos esta conversación en niños y adolescentes. En términos socioemocionales, ¿hay alguna edad que sea como más crítica que a lo mejor, en el macro, porque obviamente todo va a depender de cada persona y de cada niño o adolescente, pero en el macro, alguna edad más crítica en términos socioemocionales producto de la pandemia? Yo creo que hay varias edades que son como críticas, ¿ya? Por ejemplo, es crítica como la edad de preescolar. ¿Por qué? Porque los preescolares y los niños como que medio mayor, por ahí, yo encuentro que esa edad es súper importante, porque se desarrollan habilidades básicas de sociales, básicas como de autonomía, básicas que son como apresto para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? Y y más que nada también habilidades socioemocionales. Por ejemplo, quien ha ido por primera vez con su hijo a dar un examen para echar al colegio, o sabe lo que es el primer día de clase, sabe que es terrible. Sabe que es terrible ese día, la primera semana del jardín, sabe que las niñas lo van a pasar pésimo, que va a hacer todo un tema de adaptación, aquí allá, que si habían logrado sacar los pañales, vuelven los pañales, o no sé, pues algo pasa, ¿cachai? O sea, o sí, llora, o hay cambio emocional súper importante. Tener la capacidad de dejarlos, pese a que quedan llorando, y uno se siente culpable por eso. Sí. Y uno ve ese tipo de cosas, las ve en niños que después cuando tú me llegan a la consulta las mamás con este tipo de niño que es un niño quizás que tiene problemas graves o más complejos de adaptación, son niños, o sea, demasiado tímidos, o son niños que no logran adaptarse a la rutina escolar, son niños que quizás no tienen habilidad para la lectoescritura, entonces se frustran con más facilidad, y entonces si tú te frustras con más facilidad, es muy probable que tú deses eso que te frustra, porque es normal, o sea, si a mí algo no me gusta, me hace pasarlo mal, o sea, me va mal, no lo hago más, ¿cachai? O lo evito, entonces deserción escolar, empiezo a juntarme con niños que son malas, en el fondo, que generan una mala influencia, ¿cachai? No entro a clase, empieza toda una cadena que es mucho más negativa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Estábamos en el fondo, para recapitular, los preescolares por un tema, lo que decías tú, social, afectivo, y también el tema del apresto a la lectoescritura, que es todo lo que viene una vez que entran ya a su vida de escolar, a su vida de mini adultos. ¿Qué otra etapa o edad es también como crítica en este proceso? La otra edad que es súper crítica es la edad que tiene que ver como con los 12, entre los 10, dependiendo, porque hay niños de 10 años que más o menos se ven como si fueran de 14, de 12, y hay otros que son de 12, son más chiquititos todavía, pero más o menos entre los 10, entre la edad de los 10, 11 años y los 14. Esa es una edad que es súper delicada. Que es una edad que es muy delicada, ¿por qué? Porque es una edad de construcción importante de la identidad. Y la construcción de la identidad es un proceso que es tremendamente complejo y que requiere de la interrelación con el medio, con el grupo de pares. Aprender a negociar, aprender a descubrir quién es uno, es todo un tema, desarrollar tu imagen Se van corporal. generando los grupos en el fondo. Yo era muy amigo de él, pero si llego a cierta edad y me doy cuenta que, no sé, él es más para música y a mí me gusta más el deporte, se empiezan como a abrir
esta rama y también me imagino empiezan en un contexto normal a construir nuevas relaciones. Claro, y a ir probándote tú, pues cómo te ven los demás. Es por eso que este tema, lo que hablamos recién del efecto como el espejo, que ahora está como que en el fondo uno dice, uy, la voz que tengo, uy, no me gusta esto de mí, como que empezáis a ver de qué manera tú empiezas a tener te das cuenta que la gente te mira, y te afecta la manera en que te miran los demás, ¿cachai? Te afecta demasiado. Quizás cuando tenías 10 años tú mandabas a los niños al colegio, antes de los 10 años tú los mandabas a los niños más o menos y ya. Pero después empiezan, ay, mamá, pero el corte de pelo. Oye, pero esa ropa no, yo no me la voy a poner, ¿cachai? O sea, empieza la cosa un poquito más complicada. Sobre todo si son hombres. Las niñitas son más complicadas desde antes, pero en ese sentido los hombres ya empieza mamá, te corte de pelo, yo no voy a usar, yo quiero ponerme esto, hacer esto otro, que el piercing, que esto otro. Entonces empiezan otros temas que quieren verse más, quizás más grandes, más agresivos, no sé, pues, ¿cachai? Más... Claro, ya no soy el niño, ahora estoy entrando, soy adolescente, soy joven. Sí, esa transición, donde efectivamente lo que dices tú, los pares son los que finalmente construyen el cómo te ves. Creo que lo hablábamos anteriormente, sí. A veces los niños de esa edad pueden verse al espejo con la ropa que no sé que ellos eligieron, se sienten cómodos, se juntan con un amigo y el comentario del amigo va a pesar mucho más que lo que él mismo percibía de sí. Es muy fuerte, o tú dices, no, esto yo no lo voy a hacer, y después ves que está todo tu grupo haciendo eso, no, mamá, si nosotros no, o te van a decir, no, es que no, pero después ves que todo el grupo está haciendo, no sé, algo, fumando, no sé, y él sabe que no lo puede hacer, pero no puede, cuesta mucho decir que no, o sea, cuesta mucho tener esa capacidad de sentir que hay como excluido. Porque en el fondo, claro, ya dejarías de pertenecer a ese grupo, el sentido de pertenencia cobra harta relevancia en esta etapa. Sí. Entonces, los preescolares, los preadolescentes, hay otra edad como también crítica. Bueno, esas son las dos edades que a mí me parecen que son claves. ¿Por qué? Porque los niños pequeños más bien van a funcionar relativamente bien con sus padres. O sea, los niños pequeños más bien funcionan relativamente bien estando con sus papás. ¿Ya? El tema es cuando son un poquito más grandes y empieza lo que hablamos recién, el tema de la lectoescritura. Ese tipo de niño es un niño que quizás necesita empezar a tener habilidades de autonomía, seguridad en sí mismo. Ahí viene el típico proceso que tienen los niños, que es los típicos cuadros que desarrollan la ansiedad, angustia, separación, ansiedad de separación. Que es un cuadro como súper conocido, que es como en el fondo el niño que no se puede separar de la mamá. Y ahora hablamos de los cuadros ansiosos, que son niños que en el fondo lo pasan súper mal internamente y que generados a veces por vínculos que son ansiosos, porque en el fondo quizás tú como mamá nadie es 100% coherente, nadie, no podemos ser 100% coherentes, en algún minuto la vamos a fallar, en algún minuto yo te prometí algo, pero pucha, no te lo puedo cumplir. Y entonces es súper importante entender que una cosa es eso, que a veces somos poco coherentes, efectivamente hay días que, pucha, no sé, pues quizás ese día llegaste tarde y no te haces acostar y tú le prometiste que llegabas todos los días y todos los días ibas a leerle el cuento y ya, eso no pasa nada. El tema es hábito de engañar al niño, lo que hablamos recién. Y eso es lo que genera un poco este cuadro, ¿cachai? Estos cuadros que son más ansiosos, porque son niños que en el fondo el mundo es poco predecible, un mundo que en el fondo mamá te dice una cosa, pero en realidad a veces no es así como te dice la mamá. ¿Ya? Sí. Y además, va asociado con configuraciones, o sea, cada cerebro viene súper formateado. Y tú que tienes varios niños, lo sabes, que cada niño pueden ser genes súper parecidos. Es más, pueden parecerse en muchas cosas, pero tiene cada uno su propia configuración cerebral y cada niño viene con ciertas tendencias a unos más a ser más extrovertidos, otros a ser más introvertidos, y entonces otros a ser más ansiosos, más preocupados, en general, siendo la misma mamá, el mismo papá, el mismo entorno, pero son niños que vienen con su propia configuración y sus propias predisposiciones biológicas a desarrollar este tipo de cosas. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo presente, porque a veces uno como más echa la culpa de todo y yo, qué terrible, pero bueno, hay cosas que vienen con los niños, vienen con el ser humano. Me quería detener en estas dos edades críticas, porque en este contexto de pandemia, donde no depende de nosotros cambiar las fases, por ejemplo, donde los niños siguen, sobre todo hay tantas comunas en cuarentena, siguen teniendo teleclases algunos,
los chiquititos o preescolares que no tienen la posibilidad de ir al jardín, también se pierde esa conexión con las tías o con los compañeros. ¿De qué manera podemos ayudarlos en un contexto tan adverso? Entendiendo que tan chiquititos, lo que tú decías, claro, por un lado el tema de las habilidades socioemocionales es medio complejo poder desarrollarlas, sobre todo si son hijos únicos, y en términos del apresto a lo que viene después en el colegio, uno como mamá a veces dice, chuta, se va a atrasar, no sé qué, no sabe tomar el lápiz, por ponerte un ejemplo. ¿Podemos reforzarlo de alguna manera? ¿Qué tips podríamos entregar al respecto a la mamá de los preescolares? Ya, a la mamá de los preescolares, como que en el fondo yo creo que lo primero es cuidar los horarios. Ya estoy viendo mucho preescolar con uso excesivo de aparato electrónico. Los preescolares no necesitan aparatos electrónicos. Los necesitamos nosotros para que ellos estén tranquilos y podamos trabajar muchas veces. ¿Ya? Necesitamos nosotros eso. Pero es importante que, así como lo necesitamos, así como necesitamos tomar agua, que es vital para la vida, si tomamos 5 o 10 litros de agua nos morimos. ¿Cachai? Entonces todo tiene que tener un orden. O sea, tenemos que estar conscientes de que es una herramienta que es súper buena, que nos permite quizás poder tener a los niños tranquilos, entretenidos, ya. Que puede incluso hasta enseñarles, ¿ya? Ojo, que a veces puede ser súper buena. Pero tienes que tener... límites, horarios. Horarios, exactamente. Veo muchos niños pequeños, pero muy pequeños, durmiendo a altas horas de la noche. Eso tampoco es bueno, porque el cerebro de los niños está en una etapa de formación, donde hay podas neuronales, donde hay procesos que son increíbles, pero que ahora no van a funcionar bien si en la noche no duermen. Nosotros somos animalitos, y siempre le digo a todos los niños, ¿ustedes conocen los búhos? Sí, algunos sí, otros no, y se los muestro, le digo, son así, ¿viste? En la noche están así. Bueno, el búho tiene la característica de que duerme de día, y de noche está así. Y todo su organismo, si lo hacemos dormir de noche, se enferma, porque él está preparado para dormir de día. El ser humano es al revés. Nosotros estamos preparados cuando baja el sol y oscurece, nosotros dormimos. Todo nuestro cuerpo es un reloj perfecto, que si nosotros lo alteramos y hacemos que duerma de día, duerma en la mañana, hasta las 11 de la mañana, eso no hace bien a un niño. Entonces, partiendo solamente por ordenar esto, ordenar que duerman bien, bajar la cantidad de horas que están bajo el celular, pasarle otras cosas, el estoy aburrido, la pataleta, mira, trata de bancártela un poquito, a veces el explicarle a los niños, incluso niños súper pequeñitos, te estoy hablando de niños de 2, 3 años, el explicarles bien, se lo toman bastante mejor de lo que uno se imagina. Si uno le explica ahora, aquí y allá, va ahora el celular, o en el fondo yo evito siempre tratar de decirle una mentira, decir, mira, ¿sabes qué? Se guardó y no lo encontré, no sé dónde está, busquemos otra cosa. Y aparecen cosas increíbles. Puedes ofrecerle lápices, puedes ofrecerle juguetes, puedes ofrecerle cualquier cosa. Y increíblemente van a empezar a jugar porque los niños están seteados para eso. Están seteados para jugar, están seteados para... Cualquier elemento logran jugar. Los niños no necesitan... Con cajas, con cuchara. No necesitan juguetes. No necesitan juguetes para jugar. Pero si tú le pasas esto como primera opción, obvio, es súper adictivo. El celular, todo esto es súper adictivo. Lo primero yo diría, cuidemos un poco, cuidemos el cerebro que está en formación. No es necesario hacer tanta tarea, tanto eso, no. Pero sí cuidemos ese cerebro en formación y ofrezcámosles cosas que los niños, naturalmente este preescolar va a querer hacer. Naturalmente va a querer moverse. O sea, a mí me parece terrible que muchas veces tenemos que estar aislados y no podemos salir. Ahora cada vez se ha abierto un poquito esa ventana y yo creo que hay que tomarla. O sea, hay que tratar de hacer la medida que se pueda hacer ejercicio. Hay gente que ha armado pequeños gimnasios en su casa para los niños y ha funcionado súper bien. Tratar de sacarlo, tratar de que tomen la luz del sol. O sea, la luz del sol es clave para tener un buen sueño, para que las hormonas funcionen bien, para que el cerebro, la hormona de crecimiento, se produce en pic máximo a las 12 de la noche. Nuestros niños están quedando casi dormidos a esa hora. Y entonces, si a las 12 de la noche su cerebro no alcanza a repararse. Entonces, van a andar más irritables, van a andar más agresivos, van a andar
A ver, los niños más que te digan de esa edad que están tristes, que están bajoneados, lo más probable es que Claro, no lo verbalizan. no lo verbalizan, pero sí vas a ver que quizás en algunas cosas andan quizás más buenos para comer, andan quizás más mañosos, andan quizás más irritables. En eso lo vas a ver. Un niño que duerme mal es un niño que anda, por lo general, otro día mucho más irritable, porque su cerebro no alcanzó a procesar. Lo mismo uno, si tú te acostáis tarde, al otro día tenés que levantarte, no querés nada, Claro. estáis súper como Con muchos efectos secundarios Exactamente. asociados a la falta de sueño. Exactamente. Entonces, eso partiría por ordenar, pero para que esa mamá tenga esa capacidad de hacer lo que muchas mamás me dicen es que yo no lo puedo hacer porque a mí no me hacen caso, aquí y allá, estamos hablando como en el fondo es que tengo que gritarles. Yo tengo que entrar a gritar para que me hagan caso. Entonces, ahí hablamos como en el fondo de que quizás en esas casas tenemos que replantearnos las reglas. ¿Cachai? Ahora más que nunca tenemos que plantear algunas reglas, reformular las reglas que teníamos antes, porque antes la regla era porque íbamos al colegio. Entonces tenemos que levantar temprano, se baña. Entonces ahora como que esa regla ya no está, pues ya no, el colegio es como ya, si quiero lo prendo, si estoy en la cama, o sea, es como más relajado, ¿sí? Entonces, eso yo trataría como en el fondo de repente la vida se le puede hacer a uno mucho más fácil si está todo predecible. Si los niños se acuestan más temprano, uno tiene tiempo para uno, quizás como que en el fondo creo yo y los niños tienen tiempo para tener una mejor calidad de sueño. Con respecto a lo que hablabas tú de esto del modelo que tenemos como papá, no sobrepasarnos. Cuando nosotros llegamos a eso primero, perdonarnos. Todas mamás hemos tenido nuestros 5 minutos en que nos hemos arrepentido. Es cosa de recordar, mi mamá fue maravillosa. Pero mi mamá perdió más de alguna vez los estribos. Y yo estoy acá, sobreviví aquí y allá, y no me convertí en psicópata, ni estoy en la clínica psiquiátrica, nada, ¿cachai? Logré superar. Los bebés, los niños son bastante más resilientes de lo que creemos. Pero claro, imitan, es verdad, imitan. Por eso que en el fondo uno tiene que decir, ¿sabes qué? Porque estoy llegando yo a este punto. En la medida que yo llego a este punto, es porque quizás me estoy sobrepasando. Sobreexigiendo, claro. Exactamente. Entonces quizás ahí, a ver, ¿sabes qué? Voy a tomar menos cosas, voy a buscar ayuda, ¿cachai? Voy a decir, ¿sabes qué? Mi marido me traiga la comida para acá, para la casa. Quizás me hace bien ir al supermercado, ¿por qué no? Quizás, pucha, me distraigo, como que llevo con mejor onda. Ir viendo qué te funciona a ti y quizás incluso ir al mall, ¿por qué no? ¿Cachai? Si es que está abierto. Ir viendo tú qué es lo que te hace bien a ti y no pedirte más de lo que puedes dar. Menos ahora. Entonces, en el tema de los preescolares, a modo de resumen, tenemos primero que todo tratar de cuidar los horarios que pasan frente a aparatos electrónicos, la tablet, celular, etcétera. Cuidar los horarios de sueño, importante eso. Tratar de, entendiendo que los niños juegan con cualquier cosa, tratar de ofrecerle otro tipo de elementos para que jueguen, obviamente cuidando las proporciones, no le vamos a pasar cualquier cosa, pero quizás lápices de colores, hojas, cajas, para que también es una edad súper rica porque su imaginación está a flor de piel. Es que es total. Ellos con algo chiquitito se imaginan un mundo, entonces quizás también aprovechar por ahí. Y con respecto al sueño, estábamos hablando de los preescolares, pero L6 Morales nos dice, ¿a qué hora se tendría que dormir los niños de 7 años? Ya, yo en general creo que es súper importante seguir la regla esta del ciclo circadiano, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que está oscureciendo, oscurece a veces a las 5 de la tarde, no es la idea acostar al niño a las 5 de la tarde, claro, pero ya empezar como a bajar la revolución, ¿cachai? Ya a esa hora ya oscureció, ya, empecemos ya, la película o la tele o el juego electrónico empezamos ya a bajar, ¿ya? Quizás podemos hacer alguna cosa que es bañarse, ¿cachai? Que quizás eso relaja. Quizás después comer algo rico, leer un cuento, ojalá evitar lo que son las pantallas electrónicas. Y de ahí ir viendo, cada niño tiene su propio horario. Hay algunos que son súper... Mi hijo mayor, por ejemplo, es súper bueno, o sea, es un santo, se acuesta súper temprano. Los hermanos, el del medio es terrible, es un búho, ¿cachai? El del medio tengo que pelear con él para que se acueste a dormir. Pero el otro, el mayor, siempre es como abuelo, ¿cachai? Entonces, él está acostado temprano y dice, no, tengo que dormir. El del medio, no, es una lucha constante y tengo que estar súper atenta porque tengo que ser súper así como pesada. Pero un niño de 7 años, normalmente lo que yo le sugeriría es que no más allá a las 8:30 de la noche. ¿Ya? Porque ese tipo de niño necesita dormir en promedio 12 horas. Entonces, si al otro día lo levantamos, lo despertamos, ¿a qué hora? ¿A las 8:30? ¿A qué hora lo vamos a despertar? ¿A las 6:30? ¿A qué hora? Si a las 8:30,
lo ideal es que los niños no se despierten más allá a las 8 de la mañana. O sea, ya por lo menos los días de semana, para que tengan como una estructura, que despierten cuando... Claro. Ojalá despierten cuando esté amaneciendo. Está amaneciendo como a las 8, ojalá como a las 8 ya están empezando. Y el fin de semana, chance un el fin poquito de más. pero por supuesto, si la vida es, que no es que la vida, sino un poco de desorden, ¿verdad? No, eso es clave, hacer eso es maravilloso. Ese día nos podemos acostar más tarde, vemos una película, hacemos una pijamada con los papás, Que se note como el quiebre de la rutina, Eso es que se note que es fin de semana. Sí, y que muchas veces, no sé si te ha pasado o te lo han referido los pacientes, pero llegó un punto en la pandemia en que mucha gente dijo, ¿sabes qué? No sé qué día soy, son todos los días iguales. Entonces no sé si es lunes, si es sábado, es heavy nada. eso, es súper heavy. Son todos los días iguales. Heavy. Entonces lo que dices es tú como la cosa de rutina atroz. de poder quebrar la rutina, al menos dentro de las posibilidades de quebrar esta rutina de lunes a viernes, en familia, sábado y domingo, hacer cosas más entretenidas, quizás puede ser una buena alternativa. Michaelo 79, bueno, Sigrid atiende en la clínica Red Salud Santiago, así que puedes agendar tu hora en redsalud.cl. Sigrid Droguet. Eso de los preescolares. Y ahora no, más encima, en mi caso, estoy con los dos de edad Tú tenés los crítica. dos lados, sí. La de 3 y el mayor de 12. En el caso de los niños preadolescentes, 10, 12, 13 años, ¿de qué manera podemos ayudarlo? Porque efectivamente pasan, de repente son un torbellino de emociones y a ratos uno tampoco sabe cómo enfrentarlo y cómo abordarlos. Yo a veces trato de hablar con mi hijo y ya, ¿pero qué te pasa? Y es súper hermético para verbalizarlo, porque 2 segundos después explota y se enoja y pasa por miles de emociones durante el día y uno al final no sabe cómo orientarlo y tampoco en el fondo hasta qué punto estas emociones, lo que te preguntaba en antes, son normales y cuándo decir, oye, ¿sabéis qué? Creo que sería bueno llevarlo a un psicólogo infanto-juvenil para que al menos nos muestre las pautas de cómo ayudarlo y abordar todo lo que está sintiendo. Ya, importante, los niños de esa edad, tú te vas a fijar que empiezan a salir los caracteres secundarios, ya masculino y femenino. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que hay un nivel, por ejemplo, en los hombres hay mayor testosterona. Entonces, al haber mayor testosterona, empieza a haber más agresividad. Entonces, son niños que quizás eran más dóciles, pero ahora ya no son tan dóciles. Entonces, quizás ellos mismos también empiezan a desconocerse, que de repente gritan y de repente, les dices algo y antes quizás no era tan complicado. Y ahora es como, ¿cachai? Pegan un portazo, se enojan, empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Y en las niñitas también, pues también hay un nivel como hormonal que va cambiando y además que las niñitas son mucho más oscilantes, las mujeres somos como mucho más, más inestables, entre comillas, por los cambios hormonales. Entonces, esos cambios hormonales ejercen un efecto en los niños, en los lolos y en las lolitas. Entonces, ¿cuál es como en el fondo lo primero? Lo primero es que nosotros jamás, pero jamás en la vida podemos engancharnos con su rabia. O sea, nunca es buena idea hablar o engancharse en una conversación cuando ves que tu niño está alterado. ¿Ya? Jamás. ¿Por qué? Porque en el fondo vas a sacar lo peor de él y él va a sacar lo peor de ti. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea en el fondo, el procesamiento emocional, cómo ayudarlos en este procesamiento emocional, es como primero que nada ayudarlos primero a que cuando ellos estén así, ok. O sea, en el fondo, mira, ¿sabes qué? Ahora sí no vamos a hablar. ¿Ya? Así mejor no hablemos. Y lo mismo uno, porque uno también le puede pasar, ojo, si somos seres humanos, seres humanos no, también de repente, también tenemos nuestro día. ¿Sabes qué? Hoy día no quiero hablar. Dejémoslo acá y después lo conversamos. Si tú eres capaz de poner un límite, si sabes que te quiero mucho y todo, pero sabes que ya dejémoslo acá y después lo vamos a conversar. Y pensar un poquito, tratar de calmarte, tratar de esperar que él se calme o que ella se calme, y después ir a conversar. A ver, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cachai? Yo veo que tú te enojas con mucha facilidad. Ojalá en ese minuto tú tienes que estar tranquila. No puede ser que tú vayas, pero nada más posible. Claro. Sino que tú tienes que estar tranquila. Lo cual no significa que, ay, mi amor, yo te voy a aceptar. No, quiero entender lo que está pasando y quiero que veamos soluciones, pero quiero entender qué está pasando. Cuando tú intentas y llegas de esa manera, de una manera cariñosa pero igual firme, a ver qué está pasando, por qué llegamos a eso, por qué te enojaste, ¿tú crees que era necesario llegar y quitar y generar este ambiente negativo? No. Bueno,
cuando empiezan a surgir las cosas, empiezan a surgir los temas, porque ya el niño está más tranquilo, entonces es capaz de reflexionar. El acceder a esa mente, que en ese minuto es una mente reflexiva, nos permite llegar a lo que es una mente un poquito más elevada. Y la mente, entre comillas, un poquito más elevada, que es la mente sabia, como dice. Que es como en el fondo, la necesidad de conectarse es que en realidad está bien que te enojes. Yo te encuentro toda la razón. Siempre hay que validar los sentimientos. Los sentimientos son una información, pero súper importante. O sea, es que son vitales. Si algo no te gusta o te sentiste pasado a llevar, o sea, no es un invento, ¿cachai? No es que estáis mal. Efectivamente, es algo súper real. El tema es que a veces no podemos guiarnos por eso que sentimos, tenemos que modularlo, tenemos que tratar de entender qué es eso que nos pasó mal, porque a veces es como un elefante en la cristalería, tú puedes romper lo bueno o lo malo y no es la idea es que tú tengas un buen acceso a esa información que te dan tus emociones, que logres entenderlo y llegar a una mente sabia. La mente sabia es la que te permite adaptarte mejor, es la que te permite conocerte mejor, es la que permite regular mejor tus emociones. Entonces, ese es, digamos, el paso. El primer paso, entonces, es como, si tú estás emocionalmente alterado, no busques a tu hijo, no trata de, y explicarle, mira, ¿sabes qué? Porque tú con eso estás modulando, estás diciendo, ¿sabes qué? Yo también a veces me enojo. Claro. Yo también a veces estoy cansada. Yo también a veces hay días que estoy triste, ¿cachai? Y en esos casos mejor no seguir con el tema. Y que no te vean así, ¿cachai? Que no te vean así o que no te vean descontrolada. Porque eso es el punto que en el fondo es como, mira, a mí me pasa algo como súper heavy. Yo a mi papá lo admiro profundamente. De hecho, mi papá también es psicólogo. Siempre llegaba contando su historia, y en realidad yo creo que yo soy psicóloga gracias a él. Pero mi papá nunca lo he visto que le corra una gota, una lágrima. Nunca. ¿Y sabes qué me pasa? Que cuando vi a mi marido, lo he visto un hombre llorar, es una experiencia tan linda, porque siento que en el fondo no es algo malo. ¿Cachai? Yo siempre tendía a pensar que llorar era como que de repente algo malo. Y como que en el fondo es la expresión de algo genuino que te está pasando, de un sentimiento. Ahora, el sí, quizás a mi mamá sí la vi alguna vez, pero mi mamá era súper aterrada con muchas cosas y de repente mi mamá lloraba así, y la vi como más descontrolada. ¿Cachai? Porque tenía estos dos modelos. Entonces, tampoco ninguno de los dos son muy buenos. ¿Cachai? Claro. Pese a que esta cosa es súper controlado, y el otro, el súper desregulado, que mi mamá, se moría alguien y era como que se angustiaba demasiado, ¿cachai? Entonces, yo creo que es súper importante el modular esto. Quizás yo saqué mitad y mitad, gracias. Lo que dices tú creo que es trascendental en el fondo, validar las emociones, obviamente porque es una forma o una manifestación de que estamos vivos, y por otra parte, porque algo que a ti a lo mejor no te afecta, por toda la historia que tienes tú detrás, no quiere decir per se que al otro no le vaya a afectar. O sea, un mismo comentario puede gatillar dos cosas totalmente distintas. No sé si quizás sea un ejemplo extremo, pero si tienes dos jovencitas, dos adolescentes, en las que muchas veces el cuerpo comienza, ¿cierto?, a hacer tema de querer verse bien, etcétera. Pero aquella chica que ha tenido la capacidad de generar un amor propio importante, que en el fondo se sienta contenta con ella misma y que no le importe tanto, porque igual le va a importar lo que diga el resto, o que lo que diga el resto no le va a hacer cambiar su opinión, versus una chica que quizás su autoestima no es tan elevada, un comentario como el, estás más gordita, en una puede ser como, me da lo mismo, y en la otra podría desencadenar un trastorno alimenticio, por ejemplo. Así es. Puede decir, qué exagerada, pero es que no sabemos lo que hay detrás de esa niña en el fondo. Así es. Así es. Y por eso que en el fondo es tan importante el partir desde temprana edad, ¿cachai? Como trabajando esto, trabajando, y lo que hablábamos, partimos diciendo como en el fondo del tema vínculo, de quizás estar disponibles para nuestros hijos, enseñarles como esto de las emociones, el no engañarlos, ¿cachai? Esto como, esta cosa como de ser, ando con la pelota para que juguemos, tú también, igual que te vaya la pega, ¿cachai? Eso no, pues quizás como haberte bancado el que efectivamente el niño le va a dar pena, mira, y haberle explicado antes, le digo, ¿sabes qué? Yo tengo que salir ahora, yo sé que a ti te va a dar pena, a mí también me da pena, pero yo voy a volver, ¿ya? Y es más, incluso voy a volver y vamos a jugar un ratito, ¿cachai? Y vamos a hacer eso que íbamos a hacer bien rico, bien entretenido, lo vamos a hacer después cuando yo vuelva, ¿cachai? Yo sé que te va a dar pena y todo, y bancarte la pena, bancarte el tema, porque esta cosa es como que, mejor para que no llore, para que no sufra, mejor que no sepa.
está mal, pues, ¿cachai? Que después lo hacemos súper frágil, después además en la tele dicen algo, ay, pucha, estáis gordita, ¿cachai? Entonces no puedes tolerar nada, pues, ¿cachai? No aprendiste a tolerar absolutamente ninguna frustración. Sigrid, y con respecto a en qué momento llevar al chico o consultar con un profesional, ¿cuáles son como la banderita roja, las señales de alerta? Oye, yo me doy cuenta que las mamás son súper atinadas en general. Sí, no, las mamás son secas. En general, las mamás son secas y ven cosas que en general... Sí, como que yo sé que ahí hay algo más. Sí. Y es heavy, por ejemplo, de repente yo veo muchas mamás, que veo mamás en la UCI, en la pediatría, en oncología, y fíjate que él sí se resfriaba, por ejemplo, y dice, pero esta vez fue un resfriado diferente, y quise llevarlo, y por lo general le daba paracetamol y ya funcionaba, claro. Esta vez quise llevarlo, y era un cáncer, así. Entonces, el tema del psicólogo, sí, es importante en la medida en que nosotros como mamá igual tengamos esta cosa como que vemos que nuestro hijo, que ya, si bien es cierto, ya quizá igual hacía pataletas, quizá igual hacía sus cosas, pero ahora vemos que ya la cuestión ya se me escapó un poquito de las manos. Cuando siento que ya se me escapó un poquito de las manos, es el momento de acudir. Recordemos que igual hay niños que, dado su estilo vincular, pueden ser niños que son demasiado demandantes. Entonces son demasiado como ansiosos. Son niños que quizás necesitan mucho más atención de los papás. Esos son los niños que normalmente los vamos a llevar rápidamente al psicólogo. Pero está el otro niño que es como más para adentro. Y ese niño es el que tenemos que cuidar también. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese niño? Pues ese niño no te va a decir jamás, ese niño que quizás se sobreadapta, ese niño que quizás se preocupa de su mamá, ese niño que tú dices, no, él nunca me ha dado ningún problema, perfecto. Ese niño a veces necesita más ayuda que el otro. ¿Y cómo detectar eso? ¿En qué vas a notarlo? Vas a notarlo quizá aumento de peso, está comiendo demasiado. Termina al almorzar y al ratito quiere otra cosa. Claro. Es el niño que quizás se come las uñitas. Es el niño que quizás se saca los pelitos. Es el niño que quizás no duerme la noche. Es el niño que quizás de repente le duele la guatita. Tiene cosas físicas. Le duele la cabeza. Ese tipo de niño es un niño que es muy posible que lo esté pasando emocionalmente muy mal. Pero no nos va a decir, no nos va a indicar, no nos comunica, porque es un niño que se tiende a sobreadaptar. De manera como verbal, en el fondo decir me pasa esto o me siento mal, sino que a partir de estas como señales que tú mencionas, de que si uno ve que está sacando el pelo o se está comiendo mucho las uñas, claro. Sí, que está comiendo mucho, que subió de peso. He tenido pacientes que han subido en un año 20 kilos, una niñita de 12 años. Eso no es normal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir como atentos, claro. Ahí tenemos que estar atentos porque claramente acá hay un tema. Normalmente lo vamos a llevar al médico, ¿cachai? Lo vamos a llevar al médico y es bueno que lo hagamos. Pero muchas veces, exámenes, sale todo bien, aquí, allá, ya. Entonces, acá tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando acá. Sigrid, y en ese sentido, porque siempre tratando de ver el vaso medio lleno, ¿sientes tú que de alguna forma quizás la pandemia y el confinamiento ha permitido como evidenciar o detectar ciertas cosas en nuestros hijos que antes a lo mejor por el día a día no es que quisiéramos ignorar, pero en el fondo la rutina no hacía normalizarlo? Quizás poner más, ahora que estamos en el fondo todo el día con ellos, podemos ver ciertos cambios de manera más latente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que como que antes estábamos como en una cosa como de... A ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que antes estábamos como las mamás como un poquito culposas. Porque queríamos como en el fondo chuta llegábamos y queríamos, pucha, ¿para qué lo voy a retar? ¿Cachai? ¿Para qué voy no lo veo en todo el día, sí, no estoy con él en todo el día. Sí. Y creo que ahora como que, por un lado, como que estamos como más, aprendimos como a convivir un poquito más y que no todo el rato tiene que ser entretenido, ¿cachai? Y que tú a veces también tenés que trabajar y que la cosa tiene que funcionar, ¿cachai?
y que no siempre vaya a estar al lado haciendo las tareas con ellos, porque a veces pucha, uno no alcanza, tiene que terminar de trabajar y tiene que hacer las cosas de la casa y tiene que hacer un uniforme y claro, ayudar al que más lo necesita y también tienes que encargarte de las cosas que normalmente tú se encargas. Entonces, yo creo que sí se ha dado algo que quizás antes nunca lo tuvimos, que es poder estar con nuestros niños más tiempo. Ah, sí, sí, eso es cierto. El tema, lo que interfiere en esto es el tema de la tecnología. Eso hace que en el fondo uno está todo el rato pegado en el celular, ¿cachai? Como la distracción de uno, es como la vida social, ¿cachai? La plaza se transforma ahora en el celular. Entonces, claro, ¿cachai? Entonces, claro, eso sí puede ser que quizás si bajáramos un poquito el uso, podríamos aburrirnos, entretenernos juntos, trabajar juntos y, o sea, pasar por todas las clases juntos y sería súper rico, porque tú los verías durante todo el día. Eso es súper lindo. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más lindas que ha tenido la pandemia. Perfecto. Y para ya ir cerrando, en términos académicos, en el colegio mi hijo, por ejemplo, la semana pasada fue como una semana de receso, que en el fondo no tuvieron clases virtuales, pero sí tenían que ponerse al día con ciertas tareas. En términos académicos, ¿hasta qué punto exigirle, entendiendo que bueno, este es un segundo año ya de clases virtuales, de desgaste, de estar en clases con la profesora en una pantalla? ¿Hasta qué punto es sano? Pucha, yo soy bien ortodoxa con el tema del colegio, ¿ya? Yo creo que uno tiene que plantear ciertos objetivos con los niños. O sea, efectivamente yo creo que eso como así como ser mantener como el sentido de la responsabilidad, sí, al menos sí, yo lo he mantenido así. Sí, yo creo que sí. O sea, lo básico, no te pido que te saquen las mejores notas, pero si tú cumples tus tareas, tú tienes que cumplir tus obligaciones, ¿sabes? Si tú necesitas ayuda, me buscas, ¿cachai? Pero tú tienes que cumplir con tus obligaciones con lo del colegio, porque en verdad es poco, ¿no? O sea, si en verdad son pocos los colegios que sobreexigen. Y tú lo vas a saber inmediatamente porque los chats de mamá siempre salen, o sea, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión fue la embarrada, sí, más o menos, ya. Si pasa eso, ya, entendible. Pero en el fondo, como esta cosa, como yo creo que es importante que ellos tengan un sentido de responsabilidad, súper importante, que tengan un sentido de responsabilidad porque después van a llegar al colegio, van a llegar a la vida y van a llegar sin herramientas porque no van a tener nada. Y me parece que es súper importante, me sorprendió en marzo que habían colegios y muchos de mis pacientes, los papás querían ir y sus papás no los mandaron. Entonces yo creo que igual también tenemos que replantearnos eso. Cada familia es súper personal y cada familia tiene su cuento, ¿cachai? Porque una vez en la casa tiene un enfermo crónico, a veces tengo, no sé, pues mis pacientes algunos tienen enfermos oncológicos, hermanitos oncológicos, ¿cachai? O sea, no, cada cual tiene su realidad. Todas las instancias que hayan de poder ir al colegio de manera presencial. El poder, no exigirles, no te exijo que te saques las mejores notas, claro, pero que cumplas. Yo creo que por ahí va el tema, en el fondo, de transmitirle este sentido de la responsabilidad independiente del contexto. Sí. Y ya para ir cerrando, Sigrid, porque como preguntaba alguien más arriba que aparentemente llegó un poquito tarde, decirles que efectivamente la conversación va a quedar guardada en nuestro Instagram para que la puedan revisar, compartir, sacar tips, etcétera. Leerte el comentario de Anita, que dice: mi hija está con resistencia a la insulina y ella antes no la tenía. Tiene 15 años y yo creo que influyó mucho el tema de estar encerrada y no tener la misma actividad física. Absolutamente. Yo le recomendaría que ordene las horas de sueño. El tema de resistencia a la insulina a los niños que necesitan. Mira, yo lo veo, así es simple, yo trabajo en la parte hospitalizados también de infanto juvenil, de la clínica, y trabajo con mucha gente que hace turnos. La mayoría de la gente que hace turno
duerme muy pocas horas en la noche, o sea, en realidad no duerme. Llega después a su casa, después del turno y duerme. Siempre te pasa la cuenta, tarde o temprano. En un niño de 15 años que es un cerebro en formación, también te pasa la cuenta. ¿Y en qué pasa? Empiezan a funcionar más las hormonas, empiezas al otro día a tener muchas más ganas de comer cosas dulces, porque tu cerebro tiende a compensar. Entonces, partamos con eso, partamos con que tenga una vida, entre comillas, natural, sana. Eliminemos todo, ojalá que en la casa no hayan bebidas, ojalá que no hayan colorantes, no hayan químicos, que ella misma ojalá aprenda a cocinar. Tiene 15 años, las niñitas empiezan a cocinar, les bajan mucho la ansiedad de comer, porque prepararte demora en hacer las cosas, por slow eating, ¿cachai? Comer lento, cocinar lento te hace disfrutar la comida y no comer con ansiedad. Ojalá eso es como pequeñas cosas y ver quizás detrás qué está pasando, porque quizás hay algo de ansiedad que la está canalizando a través de la comida. Claro. Intentar mantener entonces estos hábitos saludables en términos de alimentación, de sueño, es que el sueño, horario. Sí, sueño es súper importante en los niños y en los adolescentes, súper importante, súper importante. Así que eso es como clave, ¿sabes? Es más, he tenido pacientes que han estado súper desregulados tomando todos estos medicamentos. Mamá me ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya estoy chata, yo ya me da lo mismo, ¿sabes qué? Si repite, que repita, ya, bueno. Y hemos hecho solamente vamos a dejar los medicamentos que allá con sus médicos, que lo estaba viendo, bajaron lo máximo y empezamos a hacer terapia de ordenarse con el sueño. ¿Sabes cómo mejoraron? Mejoraron muchísimo. Todos los problemas que tienen que ver con la atención, con irritabilidad, con impulsividad, bajan por un porcentaje muy alto. Entonces, eso es como súper clave. Y es lo más simple, lo más económico. ¿Cachai? Exacto. ¿Sí?